Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. En desarrollo de la serie de programas que hemos venido haciendo con los rectores de las principales universidades de la ciudad, que son todas universidades privadas, tenemos en esta ocasión con nosotros al doctor José Uber Salazar, quien es el rector de la Universidad Libre. Quiero darle la bienvenida al señor rector, agradecerle que haya aceptado la invitación a participar en este programa y empezar por preguntarle algo de su vida personal. El rector Salazar es abogado de la propia Universidad Libre, es un doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, tiene una maestría en Educación de la Universidad de Manizales, tiene además una experiencia como economista y obviamente hace 3 años es rector de la Universidad Libre. Quiero que nos cuente un poco cuál ha sido su trayectoria profesional y cómo llegó a ser rector de la universidad. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, doctor Oscar López, por haberme invitado a este programa. Y pues ya usted lo resumió realmente mi hoja de vida. Faltaría, digamos, la parte académica. Yo llevo más o menos unos 35 años en la actividad de la docencia universitaria. Soy docente de posgrados fundamentalmente. He sido dentro de la misma Universidad Libre decano durante 5 años y hoy por hoy soy el rector, ya voy a cumplir 3 años de ser el rector. Me he desempeñado en el sector privado como abogado en ejercicio, como asesor y simultáneamente como docente universitario. Efectivamente, pues mi formación es economista industrial y abogado, y he trabajado pues básicamente en el sector privado como asesor, como ya le decía, en temas de derecho presupuestal, en temas relacionados con tributación, con hacienda pública y la docencia a nivel nacional y algunos pinitos internacionales. Y pereirano ya afincado, calenizado, afincado en Cali. Sí, cómo no, yo pues soy oriundo de Pereira, pero pues ya mi señora y mis hijos son de aquí, de la ciudad de Cali, ya me siento caleño, además me han recibido muy bien. Uno revisa la historia de la Universidad Libre y es algo muy interesante porque nace en Bogotá en 1913, o sea, ya tiene más de 100 años y nace, hasta donde yo entiendo, como una especie de reacción a la cultura clerical que se imponía entonces no solamente en la vida cotidiana, sino en la vida universitaria. Y nace como una reacción del Partido Liberal y de un grupo de masones, que en esa época ser masón era algo así como mencionar al diablo. ¿Por qué no nos cuenta un poco esos orígenes y esas vinculaciones originales con la masonería? Bueno, está muy bien informado, doctor Oscar López. Precisamente la Universidad Libre, como usted bien lo dice, nace en un momento histórico muy interesante donde la educación en Colombia era básicamente confesional, tanto la secundaria como la universitaria. Y es fundada en su momento por grupo de liberales y masones que consideraron importante que el común de las personas tuviera acceso a la educación. Es más, el general Benjamín Herrera en uno de los discursos de inauguración manifiesta que la Universidad Libre va a ser un centro donde no habrá sectarismos y donde no se va a permitir que se manipule ni se perturbe la conciencia individual. Entonces, la Universidad Libre nace con la Universidad Republicana, como usted bien lo afirma, en 1913 y oficialmente como Universidad Libre el 13 de febrero de 1923, con una universidad de puertas abiertas en su momento, abierta, incluyente, democrática, donde simplemente las personas que
pudiesen calificar y que estuviesen interesadas podían acceder a la universidad sin necesidad de tener ningún mérito especial ni ser hijo de fulano de tal. Entonces digamos que esa es la historia inicial de la apertura de la universidad. Ahora hay datos históricos ya pues muy interesantes en el transcurso y desarrollo de la universidad. Por ejemplo, tuvimos de rector a Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue rector entre el año 1936 y 1939, al maestro Gerardo Molina, que también lo tuvimos en el año 58, y que fue pues también artífice del nacimiento de la seccional aquí en Cali. Si uno mira lo que la gente opinaba de la masonería a principios del siglo en Colombia, era algo así como una especie de grupo revolucionario de los valores tradicionales, y sin embargo lo que querían era como aplicar los valores de la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad, libertad. Hoy los masones son como una especie de ONG con buenos propósitos que no asustan a nadie. Sí, digamos que la universidad ya en la modernidad da un giro muy importante. Yo por lo menos no soy masón. Entonces muchos de los actuales rectores, delegados, de presidentes y funcionarios de la universidad y docentes, para nada, no tenemos que ver directamente con la masonería. Pero digamos que sí en sus orígenes, y además sí hay un grupo interesante, y lo que hoy en día pues tratamos de mirar en esa historia y en esos valores heredados es básicamente el tema de que no es una universidad confesional, que no tenemos vínculos religiosos con ninguna creencia específica, antes al contrario, pues es una universidad que se caracteriza por ser anticlerical y por no confesional. ¿Y de izquierda? No, digamos que ese es un tema también que hay que mirarlo. Sí, digamos, muchos líderes de la izquierda colombiana pues han estudiado en la Universidad Libre, pero yo diría más que izquierda es una universidad democrática, abierta, incluyente, pero si nosotros miramos, tenemos los últimos 2 gobiernos, 5 ministros de la Universidad Libre Seccional Cali, y los 2 ministros que hay en estos momentos son conservadores, ¿sí? O sea, son del Partido Conservador. Entonces es una universidad que ha permitido tener de todas las corrientes políticas. Entonces, con partidos tradicionales, la gobernadora actual estudió los posgrados, la gobernadora anterior es egresada de la universidad. Sin embargo, para mí esos referentes son importantes, pero los referentes más importantes son los egresados del común, son aquellos que tienen su emprendimiento, son aquellas personas que han cambiado y transformado sus vidas por el estudio en la universidad, más que estas figuras ícono, pero sí, las tenemos. Claro, y uno piensa que por ese origen partidista pues es algo que sigue siendo un vínculo muy importante para la universidad. Yo recuerdo en mi casa, que era una casa liberal, un verso malo que se recitaba, que es: de luto está la liberal bandera porque se ha muerto el general Herrera, y como si no fuera bastante, está muy malo el general Bustamante. Eso lo recitaban en los bogotanos para burlarse un poco del Partido Liberal, supongo yo. Es importante ese tema del pluralismo porque creo que esa función universitaria frente a la imposición dogmática fue muy importante en el nacimiento de la universidad en Colombia y la Universidad Nacional también. Luego la universidad se extiende por todo el país, la Universidad Libre, y viene a Cali. Y ahí aparece una figura de izquierda muy notable, que es Gerardo Molina, como uno de sus impulsadores. Cuéntenos ese origen de la universidad en Cali. Sí, a ver, digamos que la Universidad Libre a nivel nacional tiene 7 sedes que han sido como estratégicas en todo el país, porque tenemos en Cartagena, en Barranquilla, en El Socorro, en Cúcuta, es decir, zona de frontera, una zona histórica, el Mar Caribe, el eje cafetero en Pereira, la principal obviamente en Bogotá, y pues faltaba esta
del Pacífico y del suroccidente colombiano, y precisamente fue con Gerardo Molina, el maestro Gerardo Molina, que en 1958, siendo presidente de la universidad, pues manifiesta que sería importante que tuviese la Universidad Libre una sede, una seccional en Cali, para que cubriese toda esta parte de la región pacífica y además por toda esta historia ancestral que había, digamos, en su época liberal y democrática. Pero digamos que esa idea muy importante apenas se cristalizó realmente en 1973, ya con unos gestores que fueron egresados de la Universidad Libre de Bogotá. Entonces el maestro Ernest Ramírez Zapata, por ejemplo, fue uno de ellos, el doctor Quijano Yacú, y ya inició operaciones en Cali el 11 de septiembre de 1973, un día histórico, porque ese día se inició la primera clase y precisamente apenas empezó la clase e inmediatamente anunciaron, acaban de derrocar a Allende. Entonces se suspendió la clase para escuchar la noticia del derrocamiento de Allende, digamos como una anécdota interesante. Entonces la clase se suspendió mientras escuchaban qué era lo que estaba sucediendo en Chile. La universidad en Bogotá e inclusive en Cali nace mucho alrededor de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales. Eso fue, digamos, su partida de bautismo, pero con el correr del tiempo ya es una universidad que tiene una oferta académica universal. Sí, hoy por hoy tiene 240 programas en Bogotá a nivel nacional y aquí en Cali tiene 40 programas. Antes de continuar hablando con el doctor José Huber Salazar, el rector de la Universidad Libre, vamos a hacer una pausa. Continuamos en Charlas en la U con la entrevista que le estamos haciendo al señor rector de la Universidad Libre, el profesor José Huber Salazar. Yo quería preguntarle, la Universidad Libre en Cali pues va a cumplir ya 40 años de continuo funcionamiento. ¿Cuáles son las fortalezas de la universidad hoy en día? Sí, tiene 48 años, ¿no? Porque, 48. Sí, porque nació en 1973. Es una universidad que tiene 40 programas académicos, como habíamos mencionado hace un momento, de los cuales tenemos 5 acreditados internacionalmente. Tenemos una facultad de Derecho pues, muy fuerte, que fue con la que se inició precisamente aquí en Cali. 5 especialidades médico-quirúrgicas, una facultad de medicina también, una facultad de salud que incluye varios programas, enfermería, medicina, psicología, ingenierías y 10 maestrías, 15 especializaciones. Y la propuesta que ha tenido la Universidad Libre es que ha formado unos egresados pues, que se han vinculado no solamente a las actividades laborales, sino sociales de la región. Todos los profesionales que han salido de la Universidad Libre, yo podría decir que están en algo. No tenemos datos de decir que tenemos personas desempleadas o buscando trabajo, porque lo mínimo que puede hacer un egresado de la universidad es tener un emprendimiento. Entonces digamos que el aporte que hemos hecho a la construcción de la ciudad y de la región pues ha sido muy importante. Todas las universidades, tanto las públicas como las privadas, se vieron abocadas súbitamente a ajustarse a las exigencias de la educación no presencial con motivo de la pandemia del coronavirus 19. Pero igualmente antes de la pandemia se había venido detectando una disminución en la matrícula de los estudiantes en las universidades privadas. ¿En qué medida esa disminución y la pandemia han afectado a la universidad? Sí, esos estudios existen y pues tanto formamos parte de las 18 universidades de la región que conforman CIDESCO y esos estudios son evidentes de que todas las universidades
privadas han tenido una disminución de estudiantes. El caso de la Universidad Libre no fue la excepción, sin embargo hay un dato curioso. Para el 2021 nosotros superamos los estudiantes del 2019-2. Entonces, la pandemia, pues sí, es una nueva realidad en la educación, pero como cosa curiosa, ha posibilitado que personas de sitios muy remotos se puedan estudiar, personas del Cauca, de veredas, de regiones remotas, de Micay, de Puerto López, es decir, inclusive hasta el Putumayo, tenemos estudiantes nuestros, y efectivamente sí, el tema de la pandemia ha sacado a la luz las desigualdades, todas aquellas personas que no tenían conectividad, todas aquellas personas que tenían dificultades de conexión, que escasamente se podían comunicar con un celular. En un mismo hogar resultó un celular para 4 o 5 personas que estaban estudiando, o una tablet. Así que inclusive la universidad tuvo que hacer esfuerzos, y nosotros lo primero que hicimos en la pandemia fue trasladarle los equipos nuestros a los estudiantes que estaban en esas dificultades, pues para que pudiesen continuar sus estudios. ¿Cuál es el perfil socioeconómico del grueso de los estudiantes de la universidad? Exactamente, es que la Universidad Libre fundamentalmente agrupa, cobija estudiantes del estrato 1, 2 y 3. Las estadísticas últimas que yo tengo sobre el tema es que del estrato 1 hay más o menos un 10%, del estrato 2 ya está al 30, al 35%, del estrato 3 hay un 20%, y ya del estrato 4 hay más o menos un 15%, o sea que si usted mira del estrato 1 al 3 es prácticamente el 60%, y ya con el estrato 4 estamos hablando del 75 a casi el 80% de nuestra población. Se ha estado proponiendo una idea a raíz de la decisión del gobierno nacional de declarar la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas. ¿Usted cree que esa medida debe extenderse a los estudiantes de esos mismos estratos en las universidades privadas, al menos en unas sumas similares a las que se están subsidiando en la universidad pública? Pues vea, a mí sí me parece muy interesante, porque es que la universidad pública, con todo el respeto que yo le tengo a la universidad pública, no absorbe ni puede absorber la cantidad de demanda de los estudiantes que requieren este tipo de formación. Además, no todas las carreras las tienen las universidades públicas. Entonces, un caso particular que es el de la Universidad Libre, donde tenemos esta población tan grande en el estrato 1, 2 y 3, y que a pesar de los esfuerzos que se hacen por brindarle todas las oportunidades para que estudien, pues finalmente a veces ni siquiera el ICETES, ni siquiera las políticas gubernamentales hacen que estas personas puedan acceder a estos créditos. Entonces sí sería muy importante que también se les facilitaran los medios, los subsidios, las subvenciones necesarias para que estas personas puedan acceder a la educación. Además, eso forma parte de la inclusión, y ya tuvimos en Cali pues un estallido social, y parte de ello es porque hemos observado y encontrado que hay un grupo grande de población juvenil que no tiene acceso a la educación y que está en la desesperanza, y que muchas veces pues no puede acceder tampoco a la universidad pública, o bien por su formación de pregrado, o bien porque no le alcanzan sus puntajes y finalmente se queda sin estudio. Eso me lleva a preguntarle, si a usted le preguntan cuál considera que son los principales problemas que afronta hoy la universidad privada, ¿qué contestaría? La universidad privada tiene muchos. Uno de ellos es la financiación, el sostenimiento. Hoy por hoy, las universidades como la Libre
el 90% o más de sus ingresos provienen de las matrículas. Así que si si los estudiantes no tienen con qué pagar la matrícula, si sus padres se encuentran desempleados, si las posibilidades económicas de la región no permiten que tengan una sostenibilidad en sus hogares, si no pueden llevar a su casa siquiera el alimento, pues mucho menos pueden acceder a una educación y a una universidad. Entonces, lo primero es la parte financiera, que se sostiene básicamente a punta de matrículas de los estudiantes. Y como ya sabemos, pues la situación económica no está bien en la ciudad ni en la región, entonces ahí hay una dificultad. Esa, digamos, sería la primera. Lo segundo es que trabajamos con las uñas. Por ejemplo, la Universidad Libre tiene 35 grupos de investigación reconocidos y categorizados en conciencias y más de 80 investigadores también entre senior y asociados y junior en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la verdad es que yo a veces me pregunto cómo es que lo hemos hecho, porque lo hemos hecho es con nuestro propio trabajo, nuestro esfuerzo y nuestros propios recursos. Entonces, yo diría que ese es uno de los retos. El otro reto pues sería el poderle llegar a estas poblaciones remotas hoy por hoy que tenemos estas nuevas tecnologías. Y para eso sí nos ha servido la pandemia, para actualizarlos en estas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces yo diría que en principio esos podrían ser, aunque son muchos más. Hay un problema que se ha detectado y que identifican tanto personas del sector social como del sector empresarial y como de la parte misma de las universidades, que es si las universidades están produciendo los profesionales que la sociedad necesita. ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que preguntarle también a los empresarios qué han hecho por la educación y qué han hecho por la sociedad. Porque yo he estado en muchos encuentros donde pues lo que quieren muchos es mano de obra calificada y barata. La Universidad Libre forma gente crítica y personas que tienen una condición proactiva. Nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros contadores e ingenieros, pues no podemos tampoco capacitarlos cuando no hay unos planes económicos, no hay una perspectiva, no hay una proyección por parte del sector empresarial, ni hay políticas públicas claras en este país. Entonces, lo primero que yo llamaría a los empresarios es a mirar qué pueden hacer por la ciudad, qué pueden hacer por la educación, qué pueden hacer por la ciudad. Y ya en segundo lugar, sí entraríamos nosotros a considerar, pues, qué necesitan y cómo podía ser una política pública o una política privada también de las universidades, pues en beneficio de la sociedad. Pero finalmente ese tema hay que mirarlo con cuidado, porque muchas veces lo que se quiere por parte del empresario es mano de obra barata y bien calificada. Y lo que nosotros formamos es personas íntegras para una sociedad y para un futuro. Sí. El conjunto de las universidades caleñas es más bien reciente. La más antigua es la Universidad del Valle, que tiene 75 años. Pero sin embargo ha habido con este nuevo desarrollo de las otras universidades, todas privadas, una gran cercanía de unas con otras. ¿Cuál es la cercanía que hay entre la Universidad Libre y la Universidad del Valle? La Universidad del Valle para nosotros es un referente grandísimo. Primero, porque, digamos, recientemente ya con CIDESCO, pues se ha tenido la oportunidad de formar muchos de nuestros profesores. Hoy por hoy el 85-90% de nuestra planta profesoral tiene maestría y de entre un 10 y un 15% doctorado, que eso es importante para una universidad privada. Y la Universidad del Valle ha contribuido en eso. O también tenemos el Valle del Conocimiento y la Economía del Conocimiento, un programa muy interesante que tenemos con la Universidad del Valle para la preservación y cuidado del río Lili. Y de alguna manera, pues nosotros, es un referente para nosotros importante, la Universidad del Valle. ¿Qué opina usted del papel de la Universidad del Valle en el contexto regional?
extraordinario. La Universidad del Valle, como universidad pública, ha participado, digamos, en todos estos procesos de regionalización y en el cual también está muy interesado, obviamente, la Universidad Libre, porque nosotros tenemos expertos en planes de desarrollo, en presupuestos, y la Universidad del Valle tiene su experiencia, tiene sus profesionales egresados de primer nivel en la región, con lo cual se puede hacer una perfecta sinergia. Y yo diría que la Universidad del Valle es un referente no solamente a nivel de la región y a nivel de Cali, sino a nivel nacional. Quiero agradecerle al doctor José Huber Salazar, rector de la Universidad Libre, que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U e invitarlos a una próxima emisión donde continuaremos entrevistando a otros rectores. Muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias, doctor Oscar López. Muchas gracias por la invitación.